Listo, hermanos. Ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias, ¿verdad? En el libro de Judas, recordando que solamente pues tiene un capítulo, tiene 25 versículos y a pesar de que es un libro, podríamos decir, relativamente corto, tiene un contenido muy profundo. En el episodio pasado estuvimos viendo algunas alegorías que el autor utilizó para describir, ¿verdad?, a los falsos maestros, alegorías que tenían que ver muchas veces con ámbitos naturales, los estuvimos describiendo también, y hoy no es la excepción, ¿verdad? Vamos a ver ahí en el capítulo 1 del libro de Judas, en el versículo 16, cómo continúa también la descripción de los falsos maestros. Empieza a dar ahora o va a ser un desarrollo, perdón, de la conducta, de cómo se conduce el apóstata, no solamente dentro, sino también fuera de la iglesia. Y vámonos todos juntos a leer, solamente vamos a ver un versículo el día de hoy, va a ser el versículo 16, y le pedimos al Señor, ¿verdad?, que nos ayude en este tiempo, que sea su palabra la que nos hable a cada uno de nosotros. Dice ahí en el versículo 16, estos son murmuradores, en primer lugar. Después dice querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas siempre para sacar provecho. Nosotros podríamos decir, hermanos, que hasta este punto de la lectura, Judas está tratando de cerrar, ¿verdad?, su homilía, está tratando de cerrar su carta, pero sobre todo la parte en donde él se ocupó en describir lo que son los falsos maestros. Lo que estamos viendo también es la apostasía. Judas nos ha hecho una descripción, nos ha dado tantos ejemplos desde los primeros versículos del Antiguo Testamento, nos ha hablado también acerca del juicio que van a tener estos falsos maestros y los cristianos que no son genuinos, nos ha hablado también acerca de las alegorías, de las profecías de Enoc también desde el tiempo del Antiguo Testamento, pero en esta ocasión, hermanos, todas estas características que vamos a ver, podríamos decir de manera introductoria que después de leerlas y después de profundizarlas un poco, sería imposible, ¿verdad? Sería prácticamente imposible no poder identificar a un falso maestro o a un apóstata dentro de nuestras iglesias. Yo les quiero animar a algo, hermanos, a que abran bien los ojos, pero que aún abran más su corazón, porque muchas veces cartas como estas tocan fibras muy sensibles dentro de nuestras vidas. Pero yo le pido al Señor, ¿verdad?, que podamos ser todos sensibles, que podamos abrir nuestro corazón para ver qué es lo que Dios nos quiere mostrar. A lo mejor a lo largo de toda la descripción de este estudio se te viene a la mente alguna persona, ¿verdad?, que posiblemente esté actuando de esta forma. Yo quiero invitarte a que ores obviamente por ella, pero como acabamos el estudio pasado, si tú estás dentro de una iglesia, ¿verdad?, en donde los pastores no se sujetan a las leyes bíblicas, en donde los líderes no están sujetas también a la palabra de Dios, pues bueno, uno tiene que orar al Señor, ¿verdad?, y empezar a tomar decisiones determinantes, porque está en peligro también nuestro crecimiento espiritual, pero aún más el engaño puede entrar a nuestros corazones. Así que, hermanos, hemos preparado también una ayuda visual. Ahí dentro de la primer diapositiva le hemos puesto el tema, ¿verdad?, en esta noche, que es la conducta, literalmente, la conducta del apóstata. La conducta del apóstata. Y vemos la segunda diapositiva, que es la que nos habla de la primer conducta que nos dice Judas que ellos tienen. Y dice ahí en el versículo 16, estos son murmuradores.
Cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, acerca de esta murmuración o estas murmuraciones a las cuales el autor está haciendo referencia, está acordándose de un evento que sucedió específicamente en el Antiguo Testamento, cuando Israel contra Dios murmuró en el desierto. Acompáñame rápidamente ahí a Éxodo capítulo 16, si tienes tu Biblia. Vámonos rápidamente a Éxodo capítulo 16, versículos del 7 al 9 para recordar un poquito más de contexto. Éxodo 16, versículos del 7 al 9, dice la palabra del Señor. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído, dice la palabra, vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, fíjate bien lo que dice la palabra de Dios, sino son directamente contra Jehová. Hablando acerca de la definición, hermanos, como viene ahí en la diapositiva, si nosotros queríamos definir en pocas palabras qué es murmurar, ahí en el primer punto dice hablar entre dientes. Hablar entre dientes muchas veces manifestando disgusto por algo y también es conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Lo repito, murmurar es hablar entre dientes, manifestando disgusto por algo y muchas veces también es conversar en prejuicio de una persona que está ausente, muchas veces censurando sus acciones. Hablar entre dientes. Hermanos, yo recuerdo mucho una frase que me decía mi papá, me decía, si tú vas a hablar acerca de alguien, asegúrate que esa persona esté presente, porque cuando no está, entonces no puede defenderse o no puede dar también su punto de vista. Dentro de la iglesia debemos de tener muchísimo cuidado con este aspecto de la murmuración, pero sobre todo hacia los líderes o otras personas que están en el liderazgo dentro de la iglesia. Bueno, aún también dentro de los creyentes, ¿verdad? Pero cuando uno murmura acerca de los líderes de la iglesia, esto es pecado delante de los ojos de Dios. Supongamos, ¿verdad?, que el malentendido que se tiene o supongamos también que el desacuerdo que se tiene puede ser un desacuerdo un tanto justo o santo, se podría decir. Estás viendo que a lo mejor alguno de los pastores pues no está actuando de manera bíblica y cuando tú ves eso, la única tarea que nosotros tenemos como creyentes es, uno, llevarlo en oración a nuestro Dios y dos, acercarnos directamente con ese líder o con ese pastor para poder dar a conocer nuestra inconformidad. Pero cuando nosotros compartimos, cuando nosotros empezamos a murmurar o conversamos en prejuicio de un ausente, censurando las acciones de esa persona, a esto se le llama, querida iglesia y hermanos, murmuración. Y esto solamente es una característica que le pertenece a los falsos maestros, a los apóstatas o a los cristianos que no son genuinos. Son personas que se la pasan juzgando las acciones de todos los demás creyentes para desvalidar sus acciones, para poner también en duda tal vez su liderazgo y para crear contienda entre la misma iglesia. No solamente la murmuración puede ser en contra de una persona, otra de las connotaciones, ¿verdad?, que esta palabra puede presentar es desprestigiar literalmente la escritura, torciendo la doctrina. Usar, ahí dice el punto número 3 en la diapositiva, usar el desprestigio, pero en el punto número 2 también dice
Hablar mal, te das cuenta que también así podemos murmurar, hablando mal de la ley de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Utilizar nuestra lengua o utilizar, ¿verdad?, el poder de la lengua para decir cosas que vayan en contra de la verdad bíblica. Hablar mal de la ley, ir en contra de la verdad, desprestigiar la escritura, torciendo toda la doctrina. Muchas veces van en contra de los líderes, la murmuración va en contra de las personas, pero la murmuración también puede ir en contra de la misma Biblia. Muchas veces se usa el desprestigio para apartar aún a los creyentes de los verdaderos maestros bíblicos. ¿A qué voy con esto? Si se levanta un falso maestro dentro de la iglesia y lo único que tiene como arma, se podría decir poderosa, es desprestigiar a los pastores que están en una sana doctrina para que los creyentes no se vayan con ellos y ellos sigan estando dentro de las tinieblas. Si tú te das cuenta, querido hermano y hermana, esta es una obra totalmente satánica y diabólica. Satanás lo que quiere es vestirse como ángel de luz para que todos nosotros creamos que estamos dentro de la verdad. En los tiempos de Cristo, hermanos, los judíos, especialmente los fariseos, murmuraban acerca de Cristo. En una ocasión, yo se los voy a leer, por ejemplo, en Marcos capítulo 7, versículo 5, le hacen una pregunta a Cristo y a sus discípulos. Los fariseos le dicen a Cristo: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y fíjate, dentro del mismo contexto, Cristo les da una respuesta que es sumamente poderosa y dice la palabra de Dios: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Aquí el problema, hermanos, de ellos no era tanto el quebrantamiento de un mandamiento de la ley, sino el que no acataron la tradición de los ancianos, a la que se le estaba dando más valor que a la misma escritura. Esta condenación de los fariseos dio ocasión para que Cristo dijera una de las respuestas más duras que encontramos en sus palabras y les dice: hipócritas. Fíjate, ¿qué podemos decir de este primer ejemplo? Que el objeto de la murmuración en este ejemplo eran los discípulos. Repito, el objeto de la murmuración eran los discípulos, pero el objetivo de la murmuración era el Señor mismo. ¿Con qué voy a todo esto, hermanos? Quien murmura de un creyente está siendo literalmente un instrumento del acusador de los hermanos, que solamente es una característica que le pertenece a Satanás. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 15 dice que Satanás es el acusador de los hermanos y quien murmura, en vez de imitar a Cristo, está imitando a Satanás. Quienes están empeñados en murmurar de los creyentes, buscando la falta de cada uno de ellos para acusarles, están buscando un pretexto contra el Señor de ellos. Tú, cada vez que murmuras, cada vez que hablas mal de un creyente, del prójimo que tienes dentro de la iglesia, tú crees que estás hablando acerca de ellos, pero directamente, hermanos, se están refiriendo al Dios de cada uno de ellos. Así de delicada puede llegar a ser la murmuración dentro de la iglesia. Hay algo que se me olvidó en la introducción, en el inicio. Estamos hablando acerca de los falsos maestros, estamos hablando acerca de los apóstatas, pero aún nosotros, hermanos, como verdaderos creyentes e hijos de Dios, podríamos estar llevando a cabo
una acción que solamente un falso maestro, un apóstata, llevaría a cabo dentro de una iglesia. ¿Cuántas veces no has murmurado en contra de un hermano o de una hermana? En segundo lugar, la segunda diapositiva, según el versículo, dice que son murmuradores, pero la segunda actitud que ellos tienen o la conducta que ellos tienen es que son querellosos. Querellosos, o en otras palabras podría decir quejumbrosos, ¿verdad? Dice aquí en el punto número 1 que son dados a excesivas quejas y están siempre en llanto. El llanto no precisamente es igual a lágrimas, puede ser un llanto en el que siempre quieren dar lástima también a los creyentes, dado a excesivas quejas y también a un llanto constante. En segundo lugar, son personas, o esta palabra querelloso quiere decir que están disconformes y siempre están por eso creando rencilla entre los mismos hermanos de la iglesia. Este tipo de actitudes, ¿verdad? En donde hay excesiva queja, en donde con nada están a gustos, es aquella persona que le echa la culpa a otros de todo lo que no les está gustando. Tú tienes la culpa y yo estoy pasando por esto por ti, y la culpa la tiene el pastor, la culpa lo tiene la congregación, porque el pastor tal vez no está dentro de sus comodidades. Están descontentos, dice la diapositiva. Estos querellosos quiere decir que están descontentos de sus situaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que suspiran por lo que no tienen, suspiran por lo que no tienen y desprecian todas las bendiciones que les han sido dadas. Hermanos y hermanas, esto es una verdad espiritual. El verdadero creyente no se queja del papel que tiene en su vida espiritual, cualquiera que éste sea. Repito, el verdadero creyente no se queja del papel que tiene en su vida espiritual, cualquiera que éste o ésta sea. Si te tocó lavar los baños, si te tocó llegar temprano solamente para acomodar una silla, si dentro del ministerio solamente conectaras un cable, si fueras una cantante, ¿verdad?, del coro y no eres una cantante principal, si solamente estás a lo mejor de decán pasando un sobre para las ofrendas, hermanos, un verdadero creyente nunca se queja del papel que tiene en su vida espiritual, porque ese creyente genuino, hermanos, adivinen qué, sabe que el Señor está al control de absolutamente todo y que nada de lo que hagamos es en vano para el Señor. ¿Dónde está tu púlpito, hermano y hermana? ¿Tu púlpito crees que solamente es estar arriba dando la predicación? El púlpito puede estar también en los baños, tu púlpito puede estar como edecán, puede estar en la entrada, puede estar siendo corista, puede estar como un miembro de seguridad. Hermanos, la queja solamente le pertenece a un creyente que no es un verdadero hijo del Señor, porque siempre está disgustado dentro de su situación. Hermanos, en el ámbito eclesial, el querelloso no está conforme con lo que tiene y por eso critica a todos los creyentes. No está conforme con la enseñanza, que fue muy aburrida, que el pastor David no dijo muchos chistes. No está conforme con las alabanzas, porque 2 alabanzas sí fueron muy bíblicas, pero las otras 3 no le encontré mucho sentido. No está conforme porque en la entrada pusieron a 2 edecanes en vez de poner a 4. No está conforme porque hay una rampa de discapacitados demasiado chiquita y por ahí nadie cabe. No está conforme porque el espacio que se les ha dado no tiene suficiente luz. Hermanos, estos falsos maestros nunca están conformes, son querellosos, excesivas quejas y un lamento constante. Y la parte de su incomodidad la culpan a los demás creyentes.
vemos la tercer característica o la tercer conducta. No solamente son murmuradores, hablar entre dientes, hablar mal de los hermanos y hablar mal de la ley de Dios. No solamente son querellosos, dados a excesivas quejas y llantos, disconformes y descontentos de sus situaciones, sino que en tercer lugar dice la palabra de Dios que andan, así dice el versículo 16, que andan según sus propios deseos. En pocas palabras, estas personas andan conforme a sus concupiscencias. Es decir, que los deseos personales, como dice ahí la diapositiva, en primer lugar dice, los deseos personales son las que orientan su vida, sin importar por encima de quién tienen que pasar, sin importar a cuántas personas van a lastimar, sin importar incluso ir en contra de los principios bíblicos. Ellos están más preocupados por cumplir los deseos personales que cumplir con la misma palabra del Señor. Sus deseos carnales, personales y sus anhelos son los que orientan su vida y su estilo de vida. Hacen a un lado la palabra de Dios y si yo quiero esto, sin importar quién se me ponga enfrente, yo lo voy a lograr. Estos son los que andan, hermanos, según sus propios deseos. Lo peligroso es que podrían ser aparentemente religiosos. Los falsos maestros te pueden presentar una apariencia de piedad, ¿verdad? Y vamos a alcanzar este objetivo, vamos a alcanzar este logro, vamos a alcanzar esta meta, pero su fin, como dice también la palabra, es un fin de muerte. Todos los objetivos que se establecen en la iglesia son para cumplir únicamente metas personales. El falso maestro lo hace solamente para conseguir, por ejemplo, algún tipo de un beneficio económico, ¿verdad? Puede hacer campañas evangelísticas, puede hacer desayunos evangelísticos, pero la intención que tiene no es ganar almas para Cristo, es llenar su iglesia de más congregantes, porque eso es igual a tener más entradas de ofrendas y poder vivir de una mejor manera. Hermanos, pueden aparentar religión, pero en realidad son totalmente mundanos. Estos son rebeldes. Estos buscan, ¿verdad? Y viven siguiendo los deseos naturales del hombre no regenerado, buscando cualquier tipo de placer que satisfagan las necesidades y las pasiones que tienen dentro de sus corazones. Y hermanos, evidentemente, este tipo de conducta dentro de la iglesia, los que andan solamente en los deseos de su carne, es una de las evidencias bíblicas que más nos pueden anunciar acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, acompáñame rápidamente a Mateo 24, versículos del 3 al 5. Vamos rápidamente. Mateo 24, versículos del 3 al 5. Dice la palabra de Dios, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuáles serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie, ¿qué? Que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos que dice ahí, y a muchos engañarán. Hermanos, estos hombres que andan en su propia concupiscencia y que solamente dan una apariencia de piedad, lo único que quieren es cumplir sus objetivos personales. Ahí mismo, por ejemplo, en el Mateo capítulo 24, versículo 11, continúa la historia. Sigue Cristo hablando y dice el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán también a muchos. ¿Te das cuenta? Versículo 11, el capítulo 24 de Mateo, y muchos falsos maestros se levantarán y engañarán a muchos. Versículos del 23 al 26 de Mateo 24, nos vamos un poquito más enfrente.
Mateo 24, versículos del 23 al 26. Dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, versículo 26, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Hermanos, la advertencia es clara y los engañadores y este trato, ¿verdad? O este tipo, perdón, de conducta es una misma señal de la venida de Cristo por su iglesia y para establecer su reino también milenial. Entonces, estos hombres, estos falsos maestros, andan conforme a su concupiscencia, solamente quieren orientar sus deseos, ¿verdad? Y cumplir sus propios anhelos. Vamos rápidamente a Segunda de Pedro también para ver esta cuestión. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Vean lo que dice la palabra de Dios. Vean lo que dice Segunda de Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, dice Pedro, que en los postreros días, te das cuenta, vendrán burladores, engañadores, ¿verdad? Andando según, ¿qué dice el versículo? Andando según sus propias concupiscencias. Hermano y hermana, el punto de evaluación, se podría decir, es demasiado claro. El líder de tu iglesia o el pastor de tu iglesia, el que está en un liderazgo o el creyente con el que tanto sales y convives, ¿podrías decir que realmente vive sometiendo su voluntad a los principios de la palabra del Señor? Es un pastor que realmente somete sus deseos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos a la voluntad de Dios. O es un hombre o es una mujer que sin importar qué suceda, siempre va a cumplir con sus objetivos, así lastime, así hiera o así no tenga temor del Señor. ¿Se dieron cuenta cómo todo esto nos puede dar un panorama para ir identificando a los falsos maestros? Continúa el versículo de Judas, vamos a ver la cuarta conducta de estos falsos maestros, de los engañadores, los apóstatas. Dice el versículo 16 que andan según sus propios deseos y después de la coma dice cuya boca habla, ¿se dan cuenta? Cuya boca habla cosas infladas. Yo cuando leí esto dije, ¿qué querrá decir con hablar o que su boca está inflada? Entonces traté de hacer una descripción, ¿verdad? Una indagación y me encontré con estas 4 definiciones, ¿verdad? O características que se refieren a esta parte de la boca inflada. Miren, en primer lugar dice que son conversadores arrogantes, según la diapositiva ahí en sus pantallas. Dice que son conversadores arrogantes. No hace falta mucha explicación para esta frase. Son aquellos que se jactan de conocimientos superiores, ¿verdad? De esa manera inflan. Es como el orgullo, ¿verdad? Es como una manera de autoinflarse y sentirse de alguna manera por encima de los demás. Entonces sus conversaciones son arrogantes, ¿verdad? El único que sabe aquí en esta sala, el único que sabe aquí en la iglesia, el único que sabe aquí en los líderes, en los servidores, soy yo. Y todos están bien chamacos, ¿verdad? Sus conversaciones son arrogantes. ¿Qué es la boca inflada? Se jactan de conocimientos superiores. Ay, hermano, no, tú apenas estás en la leche espiritual. Yo ya estoy en el ribeye. Yo ya estoy en el tomahawk de las verdades bíblicas. Tú estás todavía muy verde, ¿verdad? Dice en tercer lugar nuestra diapositiva. Solo ellos pueden interpretar o pueden tener bien la capacidad de poder interpretar todos los asuntos bíblicos. Solamente ellos son los capaces de interpretar bien. Esto fue algo que sucedió, ¿verdad? 100 años después de la ascensión de Cristo.
Se levantó la Iglesia Católica y dijeron, solamente los líderes y los sacerdotes podemos tener una Biblia en nuestras manos y solamente nosotros la podemos interpretar, y todos los demás no pueden tener una Biblia ni en su casa, ni en su portafolio, ni en ningún lugar, porque esto es ir en contra de la ley. Entonces solamente la Iglesia Católica, la grecorromana, la Iglesia Católica romana tenía la autoridad de interpretar las Escrituras. Pero de repente se levantó un monje que transformó al mundo, Martín Lutero, y se dio cuenta que en ninguna parte de la Biblia se habla acerca de alguien que entienda o que interprete mejor la Escritura que otro, o que solamente se le haga perteneciente esto a un grupo específico de líderes. En ninguna manera. Dice la palabra de Dios que es la palabra profética más segura y que bien hacemos en estar atentos a ella, porque es como una antorcha que alumbra nuestro caminar. Entonces, estos falsos maestros creen, ¿verdad? Inflan su boca y creen que solamente ellos pueden interpretar bien las Sagradas Escrituras. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces no entran en sanos o santos debates doctrinales, porque muchas veces los debates doctrinales dentro de una iglesia pueden llegar a ser un tanto sanas. ¿A qué voy con esto? Bueno, yo tengo una postura a lo mejor de una doctrina bíblica y tú tienes otra, pero todo creyente debería tener la suficiente humildad para escuchar otras posturas, ¿verdad? Escuchar otro tipo de conocimiento o interpretación bíblica, y si esa interpretación no va de acuerdo a lo que yo interpreté, hacer oración, ¿verdad? Pensarlo, estudiarlo y formar convicciones en mi vida, pero nunca menospreciar al hermano que sabe menos. En la diapositiva también hay una cuarta característica y va relacionado a esto. Dice que la boca inflada quiere decir que no admiten discusión a sus palabras. Esto significa la boca inflada. Lo que dijo el falso maestro o lo que dijo el pastor, ¿verdad?, de la iglesia, no genuino, es el discurso final, y nadie, absolutamente nadie, puede ir en contra de ese orden. No se admite discusión a sus palabras. Simón dice y Simón se hace, ¿verdad? Esta es también una conducta de los falsos maestros. Y por último, acabando ahí en el versículo 16 y acabando también el estudio, no solamente tienen la boca, ¿verdad?, inflada, sino que también dice que adulan a las personas para sacar provecho. Adulan a las personas para sacar provecho. Y esto puede sonar un tanto fuerte, hermanos, pero es muy real. Es muy real. Dice ahí en la diapositiva, dentro de sus pantallas, estos aduladores buscan dos cosas, ¿verdad? O hacen dos cosas. En primer lugar, admiran a las personas por causa del provecho. Y en segundo lugar, obviamente, lo único que buscan es sacar ventaja. Hermanos, pueden mostrarse, ustedes pueden ver la conducta dentro de las iglesias, si lo queremos ver en clases sociales. Muchas veces con los que son de una clase, se podría decir baja, ¿verdad? Muchas veces se ven a las personas y bueno, juzgando su físico, lo ven un poco más humilde, y a este tipo de personas el pastor nunca se acerca, el líder nunca hace contacto, el creyente no quiere estar con ellos, ¿verdad? No les da de su tiempo. Pero ¿qué tal a los que ven que están a lo mejor bien vestidos, que traen marca Gucci, que traen Louis Vuitton, que traen, no sé, Guess, que traen Calvin Klein? Ay, a ellos sí se les acerca, ¿verdad? Y les da la mano y te doy consejería cuando gustes y estoy todo el tiempo para servirte, ¿verdad? Y mira qué bonita Biblia traes debajo del brazo y tú eres una persona muy capaz, ¿verdad? Y ahí están adulando, admirando a las personas, pero un solo objetivo: solamente están buscando su fama, solamente quieren buscar su nombre o su bienestar, a costa de alabar a las personas de quienes pudieran obtenerlo. Todos ellos las van a adular.
la pasión por el aplauso, hermanos, los honores personales, la admiración hacia la persona es característica del apóstata. ¿Por qué? Porque retira la gloria de Dios para tratar de usurparla él mismo. Y esto es lo delicado del asunto. ¿Qué es lo que trata de hacer aquel que adula? Está tratando de quitar el foco de Dios y ponérsela en su propia persona para buscar bienes, para buscar provecho, para buscar el aplauso, la admiración, el nombre y la fama. Hermanos, hay tantos falsos maestros hoy en día que están teniendo este tipo de actitudes solamente para ganar seguidores y poder también tener más renombre de manera nacional o internacional. Hermanos, esto no puede ser posible. Estos muchas veces son los que le roban de alguna forma o le retira la gloria a Dios para usarlas ellos mismos. Muchas veces también se califican como unos verdaderos maestros, grandes maestros, se apoderan de las iglesias, desplazando el servicio de la vocación que el Espíritu despierta en los verdaderos pastores. Son los que se consideran literalmente los príncipes, ¿verdad?, de la iglesia, los que actúan como diótrefes, los que tratan de alabar a las personas para obtener los púlpitos rentables y los puestos más codiciables en las organizaciones religiosas. Este tipo de falsos maestros, hermanos, termino con esto, son hábiles manipuladores para sacar provecho de otros. Muchas veces un falso maestro va a tener también una característica: son narcisistas. Solamente son ellos, son la admiración, lo que ellos buscan y que todos les aplaudan. Hermanos, son hábiles manipulando a la grey y tengan mucho cuidado porque habilidad no es igual, ¿verdad?, a santidad. Solamente la santidad de Dios puede ser la que nos puede regir a través de la santidad de un pastor también. Y nuestra sumisión es primeramente a los principios bíblicos antes que a una persona, porque si no, entonces estamos idolatrando, estamos dogmatizando y no estamos poniendo atención a nuestra constitución, que es por excelencia. Y hay algo que se tiene que decir, ¿verdad? No debemos de olvidar, hermanos, que todos los falsos maestros, todos sus pecados serán traídos a juicio, así como Dios lo ha determinado. Así que, hermanos, tienen 1, 2, 3, 4, 5 conductas de un falso maestro que se las pueden llevar a casa, las pueden estudiar con detenimiento y pídanle a Dios mucha sabiduría y dirección para saber identificarlos. Que Dios los bendiga y que tengan mucha paz.